Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean a este segundo conversatorio sobre el Tren Maya y sus impactos, que está organizando Turismo Alternativo y Cultural. Agradecemos mucho que nos acompañen el día de hoy. En la mesa 2, que corresponde al día de hoy, vamos a tener al maestro Jorge Fernández Mendiburu. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Estudió doctorado en Derecho Público por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha colaborado como abogado en distintos organismos civiles de derechos humanos, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC, e Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, AC, con sede en Mérida, Yucatán. Asesor legislativo en materia de justicia, derechos humanos y seguridad pública en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Profesor de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Mérida de la UNAM, docente de la maestría en el Centro de Estudios Superiores en Sexualidad y de la maestría en Trabajo Social que imparte la UNAM. Maestro Jorge Fernández Mendiburu, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, creo que antes que nada lo primero que tendríamos que pensar es qué entendemos por desarrollo, ¿no? Me parece que lo que está sucediendo ahora con el tema del Tren Maya nos permite cuestionarnos nuevamente si esta definición de desarrollo que se ha construido en los últimos años, que tiene que ver con el tema de la inversión, la construcción de infraestructura, la generación de turismo a gran escala, es un proceso o es una apuesta que realmente está generando desarrollo, un tipo de desarrollo que sea equitativo, justo, autosustentable, ¿no? Creo que esa es la primera pregunta. Yo creo que la península de Yucatán no ha estado olvidada. Me parece que nada más las apuestas que se han hecho son apuestas que están enmarcadas en proyectos que benefician generalmente a los de siempre, ¿no? Es decir, y me parece que en este caso el Tren Maya no es la excepción. O sea, si ustedes ven de manera genérica el proyecto, pues lo que se está haciendo es intentar llevar un modelo parecido al que está en el Caribe o el que se ha desarrollado en el Caribe mexicano en los últimos 40 años, extenderlo, digamos, a toda la zona que va desde Palenque pues hasta Quintana Roo, pasando por Yucatán. Entonces, lo que habría que preguntarnos es, a partir de las experiencias que hemos visto fundamentalmente en Quintana Roo, en la costa de Quintana Roo, si eso es lo que queremos para el resto de la península de Yucatán y si ese es un modelo que es verdaderamente que puede ser una apuesta que genere condiciones de equidad, de acceso digno al trabajo, sustentable, etcétera. Más bien creo que por ahí tendríamos que comenzar. Al final explicaré por qué creo que esta no es una apuesta que sea autosustentable y que genere condiciones de desarrollo, sino más bien creo que es una apuesta que se basa en los mismos parámetros que las otras apuestas que se han impulsado en la península. Insisto, regreso al tema turístico en el Caribe, y que lo que han demostrado es que generan condiciones de ganancia para un sector muy pequeño, condiciones de degradación ambiental muy importantes y que al final no generan en la población condiciones dignas de acceso a un trabajo digno, remunerado, autosustentable. Ahí tendríamos que pensar más bien si lo que no está faltando es pensar en la definición de desarrollo desde una perspectiva que tome en cuenta las realidades, los saberes de las comunidades, en este caso indígenas, que son las principales, pero no las únicas, pero las principales afectadas por un proyecto de esta naturaleza. Entonces creo que más bien lo que tenemos que repensar es la definición de desarrollo. Y en un contexto como el peninsular, ¿qué tipo de desarrollo se podría pensar a partir de la otredad, a partir de la existencia de una diversidad cultural de pueblos indígenas, con una historia, con una tradición, con una cultura, con un modo de vida que muchas veces o casi nunca es considerado al momento de construir la política pública y la definición de desarrollo? Es decir, creo que hay que variar y hay que cambiar completamente el contexto
de lo que entendemos por desarrollo, y desde mi perspectiva, ese modelo que se está impulsando del Tren Maya, pues es un modelo que repite en muchas de sus características los otros ejemplos que han habido que yo mencionaba y que hemos visto que han resultado desastrosos ambientalmente y laboralmente y socialmente, ¿no? Entonces creo que tenemos que pensar otra definición de desarrollo. El asunto ambiental ha estado severamente cuestionado desde el inicio del proyecto, ¿no? En principio porque el proyecto, desde que se lanzó públicamente, no ha contado con información clara y completa sobre los distintos ámbitos de afectación que va a tener, ¿no? En segundo punto, uno de los señalamientos más, insistentes o persistentes de organizaciones académicas, académicos, comunidades, es que el proyecto no contaba con una manifestación de impacto ambiental, es decir, no se sabía a ciencia cierta cuáles iban a ser las consecuencias o y en consecuencia las posibles medidas de mitigación que se tenían que tomar con un proyecto de esta naturaleza. Creo que ese hecho y ese tema hizo que en junio, finales de junio, Fonatur presentara la manifestación de impacto ambiental a Semarnat, únicamente por el primer tramo, ¿no? Y ahí lo importante es que esa manifestación de impacto ambiental no habla específicamente de los polos de desarrollo. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver ayer la conferencia de prensa que hizo el secretario de Medio Ambiente, pero a mí me parece que, por ejemplo, uno de los puntos más preocupantes es que no pudo justificar el por qué no se estaba haciendo una evaluación integral estratégica, es decir, se va a evaluar el proyecto por fases, ¿no? Es decir, por tramo 1, tramo 2, tramo 3, pero no se está haciendo una evaluación integral de todo el proyecto, y eso pues es peligroso porque no tenemos información de cuál va a ser la magnitud en términos generales de todo el proyecto que implica el Tren Maya, que abarca, como ustedes saben, 5 entidades federativas de este país, la península de Yucatán, Tabasco y Chiapas. Entonces, ahí es como que es muy complicado como pensar en cuáles pueden ser esas medidas de mitigación si el análisis que se está haciendo o las manifestaciones de impacto ambiental se están haciendo por tramos y no se está haciendo una evaluación integral estratégica, ¿no? También hay que decir dos cosas más. La primera es que han habido varios comentarios de académicos, académicas, especialistas sobre esta primera manifestación de impacto ambiental que se presentó, que se debe definir en septiembre, según dijo el secretario de Medio Ambiente, que han sido como muy críticos en torno a la falta de claridad de los contenidos de la manifestación de impacto ambiental. Y el segundo punto que creo que es importante también señalar es cómo que cuando hablamos de impactos al medio ambiente, no solamente tenemos que pensar en los impactos que implican la construcción de las vías, la construcción de las estaciones y la construcción de los polos de desarrollo, sino en general de toda la infraestructura que se va a generar con un proyecto de esta naturaleza y que muchas veces no está considerado en esa manifestación de impacto ambiental. Entonces, contestada la pregunta, es muy complejo a esta pregunta específica que están haciendo, porque me parece que no tenemos todavía toda la información completa, fidedigna de todo el proyecto en su conjunto, no solamente el proyecto de construcción del tren, sino de los proyectos aledaños que acarrearía la construcción del tren, de las estaciones y de los polos de desarrollo. Pues bueno, este es un tema muy complejo que creo que va más allá del asunto del tren, que tiene que ver con el tema del acceso de la propiedad, por ejemplo, de las mujeres, ¿no? O el tema del acceso de la tierra de las mujeres, o a la toma de decisiones sobre la tierra o el territorio, ¿no? Que siempre ha sido un tema sensible y de debate en el ámbito de las comunidades y también en el tema del ejido, ¿no? Por ejemplo. Efectivamente, yo lo que pienso y lo que hemos podido ver es que generalmente, por ejemplo, la toma de decisiones sobre el destino de las tierras, en este caso de las tierras que se van a usufructuar para el tema del tren,
pues la mayoría de quienes toman esas decisiones pues son hombres, es decir, porque generalmente está este fenómeno de que las mujeres rara vez están incorporadas al padrón ejidal, ¿no? Entonces muchas de las tierras que se están negociando ahora entre con Fonatur, ¿no? Con este tema de las fibras, etcétera, pues se están dando con las asambleas ejidales, y de las asambleas ejidales pues están compuestas en su mayoría por hombres. Eso es un problema porque generalmente las mujeres en las comunidades pocas veces tienen capacidad o posibilidad de decidir en torno a la finalidad de la utilización de la tierra, ¿no? Eso por una parte, que es distinto, me parece, a la opinión que puedan tener sobre si el proyecto es aceptable o no en una determinada comunidad, porque ahí digamos que la dinámica tiene que ver más con un proceso de consulta que se tendría que hacer de acuerdo a ciertos parámetros para determinar si la población en términos generales de una comunidad o de una población o de un pueblo indígena está de acuerdo o no con la implementación de un proyecto como el proyecto del Tren Maya, ¿no? Y ahí me parece que la problemática es otra y tiene que ver con el nulo acercamiento a los estándares de aplicación del derecho de consulta y consentimiento que ha tenido en este caso la actual administración, ¿no? Es decir, hubieron dos procesos de consulta, lo entrecomillo, que se dieron a finales de año, pero que, según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pues no cumplieron con los requisitos mínimos o el estándar de consulta. Tan es así que ayer en la conferencia del secretario de Medio Ambiente hubo un señalamiento en el sentido de que se iban a hacer otras consultas con las comunidades. Hay que ver si eso es cierto y si esas consultas cumplen, ¿no? con el estándar que se establece a nivel internacional. Un poco regresando al tema, a la pregunta inicial, voy a me permito leer un extracto chiquitito que dice: una de las bondades del proyecto del Tren Maya es la creación de empleos para las mujeres de la península de Yucatán, por ejemplo, la venta tradicional de comida o productos artesanos, mismos que se podrían vender en las estaciones o lugares cercanos, apuntó Elvira Moreno Corzo, coordinadora del programa de apoyo para el bienestar de niñas, niños, hijos de madres trabajadoras. Es decir, me parece que esta es un poco la perspectiva del proyecto, ¿no? O de la actual administración en torno a los beneficios que pueden tener las mujeres en un proyecto como el Tren Maya, es decir, vender la comida, vender las artesanías, etcétera, que es un poco esta visión colonial, que se enmarca dentro de esta visión colonial, que la lógica de lo que pueden hacer los pueblos indígenas en un proyecto de esta naturaleza es ofrecer servicios. Es decir, no se piensa en un esquema en donde se pueda pensar a las comunidades como parte importante del proyecto, de la toma de decisiones, de los beneficios, etcétera, etcétera, ¿no? Para empezar, ¿no? Entonces, creo que el tema se enmarca en un concepto más grande de cómo se vislumbra a las comunidades indígenas, pero esto que acabo de leer me parece que representa un poco como la mirada que tiene la administración de cuál podría ser el papel de las mujeres. Y nada más para cerrar, perdón si me paso un poquito, pero hay que pensar y regresar a las experiencias que se han tenido en otros lados, como en Cancún, en la Riviera Maya, y qué es lo que ha pasado con fenómenos como, por ejemplo, la trata de personas, la trata de mujeres, en contextos de desarrollo turístico como el que se han generado allá, y que me parece que es muy similar al que se quiere plantear acá. Entonces, lo dejo nada más como un elemento que tendríamos que quizá que reflexionar más ampliamente después. Gracias. Muchas gracias. Bueno, es que creo que cuando hablamos de seguridad en un proyecto como de esta magnitud y hablamos de delito en un proyecto de esta magnitud, tenemos que referirnos como, creo que a varias situaciones, ¿no? El primero es como todo el tema de la seguridad o los delitos que se pueden generar por los procesos de despojo, ¿no? Que ya empiezan a ser denunciados por distintas comunidades. El tema del despojo del territorio, pues eso es un tema de seguridad y es un tema que tiene que ver con cómo las grandes empresas, con el respaldo de las instancias gubernamentales, generan procesos fraudulentos en donde muchas veces las comunidades se quedan sin su territorio o son engañados para vender o para arrendar sus territorios a precios digamos, ridículos, y esto pues se tiene que considerar como un fenómeno delictivo también, ¿no? Entonces hay que incorporarlo como el tema de la reflexión de la seguridad. Otra línea de reflexión tiene que ver que también ha sido como alertada por este estudio
que realizó CONACYT, del que desafortunadamente no conocemos todo su contenido porque no se ha hecho público, solo conocemos algún resumen ejecutivo por allá, que establece pues el riesgo de que de cómo este modelo de desarrollo, que se ha demostrado en otras partes, implica también un crecimiento en el índice de crimen, ¿no? En las ciudades, en las comunidades, en los pueblos, de crimen que muchas veces pues se vuelve incluso hasta crimen organizado, ¿no? Ahí tenemos los casos de, por ejemplo, de Acapulco o de Cancún, como digamos referencias importantes de cómo un modelo turístico de esa naturaleza, pues implica también, entre otros fenómenos, el surgimiento, la creación y la consolidación de cierto tipo de crimen organizado, ¿no? Que ahí está, que se desarrolla en esos contextos turísticos. Un tercer, me parece que elemento que habría que considerar en el tema de la seguridad es todo el tema de las amenazas, hostigamiento que pueden sufrir quienes se oponen a la implementación del proyecto, ¿no? Que como ustedes saben, México pues es uno de los países donde más persecución hay hacia defensores ambientales, defensores territoriales, que me parece que también hay que enmarcar este fenómeno en la implementación de un proyecto que es turístico en una parte, aunque de carga en otro, y eso no hay que dejarlo, no hay que perderlo de vista. Pero que eso implica el surgimiento de oposición y cómo esa oposición muchas veces es amenazada, es perseguida, etcétera, etcétera. Y un cuarto elemento que no necesariamente tiene que ver, y no lo quiero relacionar así para que no se piense que es una afirmación discriminatoria de mi parte, porque no lo es toda la fenomenología de la migración, ¿no? Que no pongo la migración, lo relaciono directamente con el delito, pero sí con una serie de fenómenos sociales que se tienen que pensar en este tipo de proyectos y que también fueron alertados por parte de este grupo de investigadores en este estudio, del cual solo conocemos el resumen ejecutivo. Entonces, cuando hablamos de seguridad, me parece que tenemos que pensar, cuando menos en 3 o 4 líneas de análisis, no solamente en el crimen organizado, que es, digamos, el tema que inmediatamente nos remite a partir de otras experiencias en otros centros turísticos, sino otro tipo de inseguridades que afectan también de manera distinta a las comunidades, a los pueblos, a quienes se oponen a este tipo de proyectos. Muchas gracias. Pues sí, es una pregunta que puede tener respuestas también muy amplias, porque, bueno, uno me parece que creo que ya hay antecedentes de proyectos de desarrollo como este que se quiere impulsar y que son antecedentes que se tienen que tomar en cuenta para analizar si realmente es viable este proyecto. Ahí está, volvemos a repetir, lo han dicho también mis colegas, todo el desarrollo que se ha hecho en la Riviera Maya, en Cancún, como un proyecto que a mí me parece un proyecto fallido, ¿no? Que 30, 40 años ha tenido impactos brutales, sociales, económicos, ambientales, y me parece que este modelo reproduce un poco esa lógica, ¿no? Del turismo masivo. Creo que hay otras opciones que, por supuesto, ahí mis colegas son mucho más expertos que yo para criticar, pero les podemos platicar alguna. Entonces, pero además creo que hay otra situación que es importante analizar cuando pensamos si esto puede ser un plan que pudiese ser el parámetro para desarrollar otros planes a futuro, y es, no podemos hablar de planes de desarrollo si partimos del mismo concepto de desarrollo, que es algo que mencionábamos al principio, pero si además no hemos generado condiciones de equidad entre la población, es decir, capacidad de que los hombres y las mujeres de las comunidades puedan tomar decisiones en la construcción de los proyectos de desarrollo, no podemos pensar en que estos proyectos de desarrollo pueden tener funcionalidad si no hemos creado una institucionalidad, es decir, instituciones que estén ajenas a la corrupción, que estén ajenas o que no estén ligadas a los intereses empresariales, o que no estén beneficiando específicamente a los empresarios, como me parece que sí lo hace este proyecto. No podemos hablar de que este puede ser un parámetro si no hay instituciones que cuiden el medio ambiente, es decir, si no hay una política que proteja el medio ambiente. Entonces creo que ahí me parece que no podríamos, en las condiciones en las que está todavía este país, hablar que un modelo como el modelo del Tren Maya, que como bien se dice, no es nada más el modelo de un tren, sino es un modelo de reordenamiento territorial, es un proyecto que implica creación de nuevas ciudades, de infraestructura, etcétera, etcétera.
pues eso no puede ser, me parece, en las circunstancias de este país, con la biodiversidad, con las condiciones sociales y económicas de la población, con la corrupción que todavía permea, con el poder que siguen teniendo las empresas, un modelo de desarrollo, desde mi perspectiva, ¿no? Nada más como ejemplo, por una cosa, un dato. En este caso, Fonatur está concentrando una cantidad de poder que yo hacía mucho tiempo que no veía que se concentraba en una sola institución. Fonatur tiene ahorita poderes en cuestiones desde arqueología hasta licitaciones, turismo, carga, etcétera. Entonces se ha creado un monstruo allá en Fonatur que me parece que ilustra perfectamente el por qué en este país no podemos pensar en impulsar proyectos de esta magnitud. No estamos preparados ni institucionalmente, ni tenemos las condiciones sociales, económicas, ambientales, etcétera. Ese sería como mi punto de vista. Gracias. Bueno, antes que nada, pues agradecer a Turismo Alternativo y Cultural la invitación al espacio. Por supuesto, al doctor Humberto, a la maestra Tania, a la maestra Heréndira, que hayan, por sus comentarios y su expertise en el tema, sin duda, pues también en este espacio he aprendido muchas cosas. Opiniones nuevas y muy interesantes. Yo quisiera quizás cerrar mi participación con una, digamos, reflexión general. A nosotros, ¿qué es lo que nos preocupa cuando partimos de una perspectiva de derechos humanos? Entendiendo que es una de las tantas perspectivas que pueden haber. Es que nos parece que este proyecto, como se señaló al principio, no parece ser muy diferente a cómo se han impulsado otros proyectos de desarrollo o megaproyectos de desarrollo en administraciones anteriores. Nos parece que la metodología está siendo la misma y aunque hay un discurso de apertura, de democracia, de democratización y de participación, nos parece que muchas de las decisiones ya están tomadas, ¿no? Creo que una de las principales críticas que hay es que ha sido un proyecto que no ha puesto la información, ¿no?, de manera completa hacia la sociedad, donde se han tomado muchas decisiones sin que esa información esté clara para la sociedad. Nos parece también que en principio hay una vulneración nuevamente al derecho que tienen las comunidades y los pueblos a decidir sus mecanismos y sus formas de desarrollo, siendo un proyecto que impacta principalmente, no únicamente, pero que impacta principalmente a pueblos y comunidades indígenas, y que nuevamente vemos que se reproduce esta lógica en donde el proyecto de desarrollo se construye desde un escritorio, desde una lógica del turismo, a gran escala, y en donde no se toma en consideración el sentir, el actuar, la historia, las necesidades, la visión del mundo que tienen las propias comunidades, ¿no? Entonces se sigue como un poco replicando esta política, esta forma de entender el desarrollo que hace un lado a los que siempre han sido hechos a un lado, ¿no? Excluye a los que siempre han sido excluidos nuevamente y que los ve como mano de obra. Es decir, sí van a tener beneficios, pero sus beneficios son los que ustedes se merecen de acuerdo a su historia y al lugar que les ha tocado ocupar en esta sociedad. Nos parece que sigue siendo un proyecto que tiene graves preocupaciones en materia ambiental, es decir, la manifestación de impacto ambiental tiene serias deficiencias, los impactos no están siendo planteados adecuadamente, hay una falta de visión de una evaluación integral estratégica de todo el proyecto y bueno, ahí hay muchísimos temas que tienen que ver con el impacto no solamente a las selvas, a las áreas naturales protegidas, sino al agua por el tipo de suelo, a los cenotes, etcétera, etcétera, y sobre eso ya se han presentado pues muchos recursos legales a nivel nacional e internacional que van a ser definidos, ¿no? Hay un tercer tema que me parece que es también importante y que hemos tocado poco en este espacio, pues claro, porque el tema es muy complejo, que es toda la afectación que va a haber también al patrimonio cultural, es decir, a las ciudades antiguas, las zonas arqueológicas que no se han rescatado o que seguramente están a lo largo de todo el proyecto de más de 1.500 kilómetros que abarca el Tren Maya y que ese es todo un punto y también ha sido un tema que diversos expertos y expertas han señalado sobre los posibles impactos o sobre los impactos no bien inminentes que va a tener un proyecto como el tren. Está todo el tema de los fenómenos sociales que se derivan de la implementación de este tipo de proyectos. Entonces,
A mí me parece que estamos frente a una oportunidad de un quiebre histórico, como ya se señalaba anteriormente, para definir si queremos seguirle apostando a este tipo de modelos de desarrollo o si podemos pensar en alternativas. No se trata de oponerse al desarrollo, como se ha dicho, sino más bien de pensar en formas distintas de este desarrollo que sean más equitativas, más amigables con el medio ambiente, en donde la derrama sea realmente económica, sea realmente justa, ¿no? Para todos y para todas. Entonces, creo que esto, más allá del riesgo que implica, también puede representar una oportunidad y me parece que así se está planteando también desde distintos espacios, no solamente desde la defensa de las comunidades, sino muchos académicos, académicas, gente que se dedica al turismo, está planteando la necesidad de repensar como las dinámicas de desarrollo, la apuesta por lo turístico a gran escala, ¿no? O este turismo masivo, frente a un fenómeno, los fenómenos que estamos viendo no solamente en México, sino a nivel mundial, de cambio climático, de deforestación, de inseguridad, de crisis planetaria. Entonces, frente a eso, el turismo ha tenido una gran, ya lo mencionaba por ahí alguna de mis colegas, una gran responsabilidad del turismo, como lo hemos entendido hasta ahora, y creo que esta es una oportunidad de replantearnos el modelo en muchos sentidos y en muchos ámbitos, ¿no? Así que me parece que este espacio es inédito porque se ha centrado más en la perspectiva del turismo y eso me parece que es fundamental, y hay que agregarle a la reflexión, pues, todas esas otras cosas que se han estado señalando desde el ámbito ambiental, desde la parte comunitaria, etcétera. Entonces, no solamente estamos frente a un riesgo, desde mi perspectiva y la perspectiva de los derechos humanos, sino creo que estamos también frente a una oportunidad de reflexionar sobre nuevas formas de entender el desarrollo, de buscar desarrollo para las comunidades, de pensar el turismo, de pensar, no sé, la manera en la que nos relacionamos también con el medio ambiente, en fin, muchísimas cosas. Y pues nada, agradecer mucho el espacio, la participación de él y las colegas, que me parece que han nutrido pues muchísimo y han dado pistas y han puesto sobre la mesa pues temas sumamente interesantes que también para mí en lo particular como abogado y defensor de los derechos humanos pues también son novedosos, ¿no? Entonces muchas gracias a todas y a todos.